La Universidad Autónoma de Querétaro, que tiene un prestigio mundial, un reconocimiento en cuanto a lo que son sus profesionales, lo que estos profesionales han dado a la ciudadanía, al país, incluso, por qué no decirlo, al mundo, porque, bueno, obviamente muchos de nuestros egresados están trabajando en otros países y prácticamente lo que aprendieron en nuestro estado, lo que aprendieron en nuestra universidad, está cruzando las fronteras. Realmente yo me siento sumamente orgullosa de pertenecer a la Universidad Autónoma de Querétaro. Creo que en antaño, cuando yo apenas ingresaría a la preparatoria, decía, ser bachiller de la Universidad Autónoma. Y creo que se queda uno corto en esta aspiración. Hoy los muchachos seguramente también, cuando van a entrar a la universidad, están a la expectativa de qué van a encontrar ahí, en esas aulas. Y pues para mí ha significado realmente mucho en mi vida, en mi profesión, en mi familia, y yo no tendría ningún empacho en decirle a cualquier estudiante, prefiere la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues un compromiso muy grande, y realmente creo que como docente estar a la vanguardia de los hechos que acontecen constantemente en nuestro país nos obliga a regresar a los libros constantemente, a los maestros, para poder transmitir el conocimiento y que nuestros alumnos estén actualizados tanto en su entorno social como en su entorno histórico. Conocer los orígenes del derecho, hoy que yo soy docente de la Facultad de Derecho, realmente que conozcan los orígenes desde la idea prístina de lo que se concibió como derecho, y que incluso en estas instalaciones donde nació la Facultad de Derecho, realmente fueron grandes pensadores, grandes juristas que tuvieron la visión para pensar en una facultad que estuviera a la vanguardia. En alguna ocasión, estando yo trabajando en la presidencia municipal, en el registro civil, yo era apenas estudiante de preparatoria. Al maestro Durán le dije, licenciado, yo quiero estudiar leyes. Y me dice, muy bien, Rosy, yo quiero usted estudiar leyes. En mi despacho tengo un montón de leyes, vaya por ellas. Pero si lo que quiere usted es estudiar derecho, entonces estamos hablando de un concepto totalmente diferente. Cuando él empieza a darme los consejos para estudiar derecho, dije, sí, eso es lo que quiero estudiar. Efectivamente, eso es lo que quiero estudiar. Y nace la idea, teníamos un maestro que nos llevó a conocer el Centro de Readaptación Social en San Juan del Río, y ver pues la miseria humana desde todos los puntos de vista, desde la persona que se encuentra interna, desde quien lo defiende, desde quien lo acusa, y ver esa conjugación de emociones diferentes. Realmente dije, es conocer al hombre en otra dimensión, es conocer al ser humano en una dimensión desde la que no ve el psicólogo, no ve el sociólogo, y que el jurista puede interpretar. Entonces realmente creo que tuve excelentes maestros en la preparatoria que contagiaron su amor a la carrera y que pues sembraron esa semillita de inquietud para dedicarnos al derecho. Bueno, mis papás campesinos, mi mamá de Amealco, mi papá también, de diferentes rumbos. Y Consuelo Rosillo nace justamente en San Miguel de Amealco, y ahí abre los ojos por primera vez al mundo,
Pero mi mamá, una mujer visionaria, guerrera, madre de 11 hijos, dijo, pues mis hijos aquí no van a poder estudiar, porque Amealco en aquel momento pues no tenía más que hasta tercero de primaria, que era lo más que le daban a los hijos y hombres en aquellos ayeres, ¿no? Entonces mi mamá decidió venirse a vivir a San Juan del Río, y porque ahí ya había escuela secundaria y preparatoria. Entonces nos venimos a vivir a San Juan del Río, yo siendo pues una bebé. Y ahí es donde empiezan los sueños de Consuelo de querer estudiar para ser licenciado en Derecho. Y trabajé en muchas áreas por ahí en San Juan del Río, desde hacer el aseo de una casa, desde hacer el aseo de mi escuela para pagar mis estudios. Y después, temeraria buscadora del peligro, fui a pedir trabajo a la presidencia municipal, donde mi hermano había trabajado, pero que por cuestiones de enfermedad dejó su lugar vacante, y con tan buena suerte que me dieron el trabajo. Entonces fue mi primer encuentro con el derecho realmente, porque como empecé a trabajar en el registro civil, entonces pues empiezas a conocer desde cómo escribir una acta, porque las escribíamos a mano, cómo llenar un libro, qué no debe alterarse, todas estas circunstancias que de alguna manera te vinculan a este mundo tan hermoso que es el derecho. Y después con mis maestros pues se complementó el cuadro perfecto para querer ser licenciado en Derecho. Me vine a Querétaro porque pues obviamente en San Juan del Río no había todavía la universidad. Llego a Querétaro, puedo decirles que parecía, pues no sé, sales como de un mundo de cuento, que San Juan del Río era tan pequeñito, en el que llegas a una ciudad como Querétaro, que en aquellos ayeres, si no era tan grande como hoy, para mí sí era muy grande, me daba miedo caminar por las calles sola, y pues realmente me costaba mucho trabajo hasta atravesar la calle, puedo decir, era difícil. Tomar un camión, pues impensable. En San Juan del Río todo el mundo nos conocíamos y a todo lugar llegábamos caminando. Entonces, desde aprender a tomar el camión, todo tuvo su propia complicación. No tuve la oportunidad de tener un trabajo en alguna institución que se dedicara al ámbito jurídico, pero tengo algunas habilidades como es el dibujo, así que entré a trabajar en recursos hidráulicos, mi primer trabajo fijo, pero de dibujante. Entonces, pues hacíamos rotafolios para enseñar a las personas a sembrar, porque antes no teníamos ni PowerPoint ni nada de eso. Lo más avanzado que teníamos eran proyectores, ¿no? Pero había que enseñarle a la gente cómo hacer injertos, cómo hacer siembras, y lo hacíamos mediante dibujos. Entonces, pues yo hacía ese tipo de trabajo. Rotafolios, de cómo se acomoda una oficina, de todas esas cosas, porque trabajaba en esa área muy humana, ¿no? También. Conforme fui avanzando en la carrera, con mucha sensibilidad, mi superior me dijo, pues ahora te mandaré a la biblioteca para que tengas tiempo de leer y te vayas empapando de libros. Entonces empecé a trabajar en la biblioteca de ahí de recursos. Así pasaron mis 5 años de la carrera, porque en aquel entonces eran 5 años. Y me comentó la licenciada Basilisa Valderas, que éramos compañeras en la escuela, que había posiblemente una suplencia en el tribunal, que por qué no hablaba con uno de los maestros que nos habían dado clase, que era presidente en aquel entonces, el licenciado Rosales Villagómez, que seguramente habrán escuchado hablar de él. Y fui a solicitar el trabajo. Y me dice, pues le haremos un examen, licenciada. Digo, si es de práctica, no, porque no sé nada. Si me hace de teoría, sí, con mucho gusto. Porque realmente yo no había tenido la oportunidad de practicar nada de lo de nuestra carrera. No como hoy, que los muchachos han tenido esa apertura. Hoy los muchachos tienen la oportunidad de irse de meritorios al tribunal, de meritorios a la fiscalía, en algunos despachos, etcétera. No tuve esa oportunidad.
yo tenía que obviamente solventar los gastos de mi carrera y sí necesitaba tener un ingreso. Por lo tanto, además cuando fui a solicitar que me aceptaran como meritoria en el tribunal, en un momento determinado, no tuve tan buena suerte. Entonces, pues costó un poco de trabajo poder tener esa posibilidad de ingresar al Poder Judicial, ¿no? En su momento. Entonces, fui a solicitar el trabajo, el licenciado estaba, el día que fui a mi entrevista, estaba el licenciado Jorge García Ramírez, que también había sido mi maestro. Y le pregunta el licenciado Rosales Villagómez, ¿cómo la ve? ¿Le daremos oportunidad? Los dos habían sido mis maestros y realmente creo que gozaba de su aprecio. Y le dice, pues yo veo muy bien, yo creo que habría que preguntarle cuánto le falta para titularse. Y entonces en ese momento pues me tomaron de sorpresa y digo, no, ya llevo el 70% de mi tesis. Sí, la había empezado, pero no llevaba el 70%. Entonces, bueno, entonces vamos a ver, ¿no? Entonces ya me dieron la oportunidad de ingresar en esta suplencia y realmente para mí fue todo un reto, porque desde saber redactar un oficio con un lenguaje jurídico es complicado. Nosotros tenemos eso que mostrarles a los muchachos, porque hoy todo lo vemos al clic de un teléfono, al clic de una computadora, y entonces creemos que eso es inmediato, pero no, necesitamos tener una práctica, necesitamos tener habilidades que se van descubriendo con el tiempo. Entonces, yo ingreso al tribunal primero haciendo esta suplencia y después de ahí pido permiso en mi trabajo donde tenía ya mi plaza para poder hacer esta suplencia y me dicen, pida su permiso para titularse y prácticamente las dos instituciones me presionaron a la titulación. Entonces me titulé antes de terminar la suplencia y me dieron la posibilidad de ingresar al Poder Judicial. Entonces, pues de ahí en adelante continué mi carrera en el Poder Judicial, que realmente para mí fue, yo creo, el regalo más maravilloso que me pudo suceder, porque me permitió conocer las entrañas de una institución que me dio la oportunidad de abrirme paso profesionalmente desde todos los puntos de vista. Desde hacer un simple acuerdo hasta hacer una sentencia, revocar alguna sentencia como magistrado y después ocupar el cargo más importante que es ser presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, puedo decirte que en este trayecto en el Poder Judicial, en el que estuve trabajando más de 34 años, realmente pues hay muchas caídas, hay muchas subidas y muchas bajadas. No es fácil, hay muchas renuncias familiares, personales, porque el ejercicio de la profesión te exige compromiso, te exige dedicación, pero también da muchas satisfacciones. La capacitación que recibimos al trabajar en una institución como esta es en el día a día. Somos las personas que estamos pues más frescas de todos los cambios jurídicos que se van dando. Por eso cuando los muchachos ingresan como meritorios y que son aceptados de nuestra facultad en las diferentes instituciones, es la capacitación más amplia que pueden recibir. Y hoy nos damos cuenta que esa excelencia que se busca en la facultad se ve complementada con estas acciones que los muchachos pueden hacer en diferentes ámbitos del ejercicio del derecho, ¿no? Y que además siempre le dan prioridad a los egresados de la Facultad de Derecho por la preparación y porque la mayoría de los que somos docentes en la facultad pues estamos en el ejercicio constante y entonces les podemos llevar el conocimiento fresco. Creo que además son la mejor opción, aparte de esa movilidad social, creo que son una mejor opción
está al alcance prácticamente de todos, que podamos acceder a la universidad y sobre todo nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, que tiene tantas pues aperturas para darle oportunidad a las personas que tienen alguna capacidad diferente, a las personas que no tienen recursos, a las madres solteras, etcétera. Como que siempre está buscando esa vanguardia para poder acercar la universidad a la ciudadanía. Entonces creo que sí es nuestra mejor opción y es tal vez quien nos enfrenta con la realidad. La universalidad del pensamiento de nuestra universidad nos permite precisamente ese conocimiento universal, porque es el pensamiento universal, no nos alinean hacia un solo pensamiento. Tenemos la posibilidad de dar la opinión en el ámbito en el que nosotros estemos convencidos y apareciera a veces en un salón de clase como si tuviéramos maestros diferentes cada alumno, porque nuestros pensamientos son muy diversos. Representa el sueño conquistado, porque realmente alguna vez el maestro Peña Mejía me dijo, cuando ya no dé clase, Consuelo, a lo mejor puedes dar mi clase, ¿no? Y yo decía, no, eso sería un sueñísimo, o sea, dar clase en la Facultad de Derecho sería así como prácticamente la varita mágica de la hada madrina, ¿no? Porque esas aulas reciben a hombres y mujeres ávidos de saber, ávidos de conocer. Entonces, pues para mí realmente era un sueño. Ese sueño se hizo realidad, como muchos otros que se presentaron en esta vida mía. Y estar en la Facultad de Derecho, escuchar que alguno de nuestros alumnos o algún grupo de alumnos ganan algún concurso, pues te llena de orgullo. Y si tú participaste en esa formación, todavía más. Yo les digo a los muchachos, cuando les pregunten quién les dio teoría del delito y se les olvide mi nombre, entonces ese día sí me duele, ¿no? O sea, sí me gustaría que a ustedes no se les olvidara mi nombre, como que fui su maestra, buena o mala o como fuera, pero que sí sepan quién les dio esa materia. O sea, me dio la licenciada Consuelo Rosillo y a lo mejor le faltó tal dato o tales circunstancias. Está bien, pero que sí recuerden quién tuvo el esfuerzo para encaminarlos en tal o cual materia. Creo que esos son los grandes logros. Hace unos días veníamos de viaje y estaba esperando el camión que nos trasladaría aquí a la ciudad y estaba sentada esperando el camión, platicando en familia, y una jovencita dijo, ¿licenciada Chelito? Yo, sí, y que traía el clásico cubrebocas. Y si usted fue mi maestra, ¿cómo olvidar su voz? Y yo, ¡ay, qué emoción! ¿No? Son esas cosas que te llenan, dices, ¡qué bonito! O sea, en ese universo de la Ciudad de México, que alguien escuche tu voz y diga, es que usted fue mi maestra, escuché su voz y cómo olvidarla, pues te llena, ¿no? O sea, realmente la universidad, la Facultad de Derecho, hace al estudiante, hace al profesionista, hace al padre de familia, hace al magistrado, hace al fiscal, hace a los juristas que hoy son actores principales en nuestro entorno. Pues yo les diría que lo mismo que les digo a todos mis alumnos cuando empezamos nuestras clases, que guarden un poquito de humildad para cada día de su vida, porque aún de la persona más sencilla siempre aprendemos. Que el día que perdemos la humildad y creemos que lo sabemos todo, dejamos de aprender. Entonces, nuestra materia necesita un aprendizaje constante, una renovación constante. Si perdemos la humildad, perdemos esa apertura y esa oportunidad. Tenemos muchas puertas por abrir.
No obstante que hoy pues soy una magistrada en retiro, todavía hay muchas puertas que yo creo que tengo que abrir, muchas puertas al saber que tengo que abrir. A veces mis propios alumnos me permiten abrir algunas puertas cuando los escucho preguntar, cuando los escucho con inquietudes. Entonces yo les diría, no dejemos que la soberbia nubile la razón y más bien que la humildad nos abra las puertas del saber.